Muy buenas tardes con todos los presentes. Permítame presentarme. Mi nombre es Cristian Damián Villalba Pozo. Estoy cursando la carrera de Derecho en el semestre cuarto. Hoy tengo la asignatura de Practicum 1, que es Servicio a la Comunidad. El tema que vamos a tratar en esta tarde es sobre la normativa sobre los derechos digitales en los jóvenes de la sociedad de la información. Para dar inicio, quiero dar un agradecimiento muy especial a la Fundación Psicopedagógica Aprendo Alegre, quien muy amablemente me ha dado la oportunidad de poder llegar a ustedes, que son partes de este centro psicopedagógico, y el cual vamos a continuar. Introducción. ¿Cuál es el objetivo principal de esta conferencia, de esta charla? ¿Me ayudan, por favor, cerrando los micrófonos? Muchísimas gracias. ¿Cuál es la parte, el objetivo medular de esta charla de esta tarde? Es explicar específicamente sobre los derechos digitales, el brindar una protección de información a las personas indistintamente de su género, edad y nacionalidad. ¿Por qué? Cualquier persona puede ser víctima de un robo de información, de suplantación de identidad. Y obviamente en la actualidad manejamos muchos medios electrónicos. Por ejemplo, en la década pasada, un libro de notas, de apuntes, de forma manual, de forma física, era de manera tradicional. Inclusive las agendas en las escuelas, los colegios, las universidades, en los trabajos. En la actualidad no es así. En la actualidad se manejan agendas digitales y obviamente desde nuestro smartphone o desde nuestro computador podemos tener citas, podemos tener calendarios de reuniones, de trabajos, de deberes en el ámbito educativo y también en el ámbito profesional. Podemos guardar informes, documentos, estadísticas e indicadores de calidad. En nuestro país, la gran mayoría de los ciudadanos tienen un dispositivo digital conectado a Internet y mantiene gran cantidad de datos personales, económicos, laborales, los cuales deben tener la garantía de estar seguros. Por ejemplo, en los datos personales, cuando usted quiere hacer una matrícula en una institución educativa, se mantienen todos los datos, nombres, apellidos, números de cédula, hasta tipo de sangre. En temas económicos, tarjetas de crédito, lo que se refiere al tema de cuentas de ahorros, pólizas de seguro, compra y venta de bienes, muebles, inmuebles, de autos, de inmobiliaria, en fin, cualquier ahorro que usted desee tener, cualquier proyecto familiar que usted desee tener. Simplemente en el tema económico lo guarda en cuentas digitales. Hoy no es necesario ir a hacer filas muy grandes en los bancos para poder hacer una transacción inmediata. Y con el tema de seguridad sanitaria que pasamos hace un tiempo atrás sobre el tema del COVID, las compras se hacen mediante transferencias. ¿Y qué más si estos medios se han hecho medios e instrumentos que diariamente lo utilizamos en compras, deben ser seguros y deben ser garantizados? Recuerden que cuando hacemos una compra por internet, una compra por redes sociales, lamentablemente en la actualidad estamos sufriendo de muchos robos y de mucha inseguridad. E inclusive tenemos mucho miedo de utilizarlos, ya que pueden ser falsos y podemos tener un gran susto sobre alguna pérdida de un bien de mucho valor. Para eso me he hecho algunas preguntas que quiero compartir con ustedes en esta tarde. ¿Los jóvenes de nuestro país conocen de los riesgos a los que están expuestos al utilizar de forma incorrecta y de manera irresponsable las tecnologías de la información y conexiones de Internet? Creo que en la actualidad no hay mucho conocimiento por parte no solo de los jóvenes, también de las personas adultas, ya que como es algo nuevo, es algo diferente, inclusive la brecha generacional, que ya voy a comentarles en unos minutos, marca la diferencia, ya que, por ejemplo, los que ustedes están en este momento son sumamente jóvenes y ustedes son nativos digitales, no son migrantes digitales. ¿Qué es lo que quiero decir? Ustedes nacen con un chip. Ahora es muy fácil ver a niños manejando smartphones, manejando tablets de forma natural.
espontánea, sin haber recibido una clase específica sobre el manejo de redes sociales. Las niñas y los niños y adolescentes corren mucho peligro usando las tecnologías de información y comunicación. Me parece que sí. Al momento de ingresar a redes sociales, al momento de manejar información de casa, información personal, inconscientemente, obviamente, por los menores de edad y por los jóvenes, están corriendo mucho riesgo, ya que esta información, lastimosamente, de manera positiva en temas de comunicación, en temas de desastres, en temas de información, en todo el planeta es importante, pero también hay muchos abusos, tanto personales, sexuales, económicos, que pueden llegar hasta inclusive delitos de trata, de secuestro y extorsión. Es importante comprender que el estar detrás de un equipo electrónico nos brinda una sensación de falsa seguridad, sí. La verdad, a veces el momento que estamos navegando en la web, navegando en el internet, y estamos solo en casa, estamos solos en nuestras oficinas, en un espacio de biblioteca, pensamos que al otro lado de la computadora, al otro lado del espacio web, no hay nadie, y lastimosamente, sí, hay personas malintencionadas que lamentablemente están viendo cualquier oportunidad para poder sacar lucro o beneficio personal. Las utilizamos de forma inadecuada o inconscientemente, como la manifesté. No creo que todos estemos de una manera de utilización negativa. Al contrario, creo que estamos investigando, estamos conociendo, estamos descubriendo muchas cosas en la web. ¿Es muy importante conocer los derechos digitales? Sí. Es muy importante conocer nuestros derechos, porque lamentablemente cuando desconocemos, cuando no tenemos conocimiento, pensamos que estamos solos, pensamos que no nos respalda nadie. Debemos utilizar de forma sana, segura y constructiva, reduciendo los riesgos a nuestra dignidad e integridad, tanto en el entorno digital como en el mundo físico. En la actualidad, para nuestro país no es distinto a los otros. Nuestro país está muy avanzado en tema de globalización, en tema de conectividad. Ya no es muy raro tener todos, creo que en este momento, más que línea de celular, tenemos tema de datos. Hacemos llamadas, videollamadas y llamadas de audio mediante medios de comunicación. Y esto es mediante el tema de la conectividad. Entrando un poco en el tema de refuerzo, podemos verificar que en la Constitución de la República de Ecuador, en el artículo 66, numeral 19, manifiesta el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección, la recolección, archivo, procedimiento, distribución o difusión de estos datos de la información requieren la autorización del titular o el mandato de la ley. Miren qué importante es saber que en la Constitución está enmarcada este derecho que tenemos todos los ciudadanos a la seguridad de la información. Lamentablemente, el desconocimiento nos hace poner en una forma negativa, tomando muchos riesgos al momento que ingresamos a la web, al momento que manejamos las tecnologías de la información y de la comunicación. De igual manera, en el Ecuador existe una ley orgánica de protección de datos. Esta ley orgánica es muy importante en el ámbito público y en el ámbito privado, ya que nos da una directriz clara, una directriz muy importante para sentirnos respaldados al momento de tener alguna situación de datos informáticos a nivel personal, colectivo, económico, laboral. He resaltado algunos artículos de la ley para poder analizarla, para poder compartir con ustedes. Artículo 1. Objeto y finalidad. ¿Cuál es el objeto y la finalidad de esta ley? El objeto y la finalidad de la presente ley es garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, que incluye el acceso y decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección,
para dicho efecto, regula, prevé y desarrolla principios, derechos, obligaciones y mecanismos de tutela. ¿Qué es lo que quiere decir este objetivo? Este objetivo es muy importante ya que manifiesta garantizar que los datos estén seguros, garantizar que sus datos que tienen en su computador, en su celular o en su smartphone están completamente blindados y que nadie debe tener acceso a ellos que simplemente ustedes. El artículo 2 de esta ley manifiesta el ámbito de aplicación material. La presente ley se aplicará al tratamiento de datos personales contenidos en cualquier tipo de soporte, automatizados o no. ¿Qué es lo que quiere decir automatizados o no? Sean físicos o sean digitales. Sea así tenga usted en archivos, en documentos, en carpetas, deben ser respaldados y deben estar custodiados y nadie debe topar, nadie debe coger sin autorización del responsable de esa información. Las personas naturales que utilicen estos datos en la realización de actividades familiares o domésticas, miren, no solo en el campo laboral, en nuestras casas también se debe preservar esa información de las personas fallecidas, sin prejuicio de lo establecido en el artículo 28 de la presente ley. ¿Qué es lo que quiere decir? Que lamentablemente, si una persona ya no está con nosotros, no quiere decir que su información debe ser vulnerada, también debe estar segura. Esta información debe estar con todos los mecanismos de control para que no sea violentada, no sea generalizada, a pesar que la persona ya haya fallecido. Datos anonimizados, en tanto no sea posible identificar a su titular. Tan pronto los datos dejen de estar disociados o de ser anónimos, su tratamiento estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones de esta ley, especialmente la de contar con una base de licitud para continuar tratando los datos de manera no anonimizada o disociada. ¿Qué es lo que quiere decir? Hay información anónima. Por ejemplo, cuando hay escritores que hacen publicaciones y que quieren cubrir su identidad y dice autor anónimo, tampoco debe ser violada, violentada, tampoco debe tener alguna circunstancia negativa, sino al contrario, también es meritoria de seguridad de la información digital, actividades periodísticas y otros contenidos editoriales. Miren, al momento que nosotros, generalmente en tiempos atrás se vendían los medios periodísticos en la esquina de nuestras casas, ahora son temas digitales. Fácilmente les llega a su celular el periódico de esta semana, el periódico diario, el tema de revistas digitales, en el cual tienen pues diferentes actividades, sean deportivas, económicas, de sociedad. Todos estos contenidos deben estar seguros en todo el aspecto de la palabra, es lo que manifiesta la ley de la seguridad de la información. Los datos personales, cuyo tratamiento se encuentra regulado en norma especializada igual o mayor jerarquía en materia de gestión de riesgos por desastres naturales. Miren, qué importante que es este tema sobre los desastres naturales. Cuando lamentablemente sucedió el terremoto en la costa del Ecuador, hubo personas que se las debía identificar por cosas específicas de su cuerpo, como por ejemplo una ropa especial o algún tatuaje que tenía en el cuerpo. Lastimosamente, luego que sucede un desastre natural, los cuerpos quedan irreconocibles. Entonces, ¿cómo se les identifica? Por medio de un tatuaje, por medio de una característica especial que tenía esa persona. Pero al momento que lo identifican de esa manera, deben averiguarlo, deben revisarlo en la base de datos del registro civil para ver si esta persona tiene algún familiar. No sé si recuerdan, cuando nos vamos a sacar la cédula, te piden algún número de contacto, tu dirección, tu número de cédula. Entonces, cuando una persona no es identificada directamente, ingresamos a los datos del registro civil y podemos identificar algún familiar, alguna persona de contacto, para que esa persona no quede indefensa su cuerpo y haya personas familiares que puedan responder por ella.
Datos o bases de datos establecidos para la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, llevado a cabo por los organismos estatales competentes en cumplimiento de sus funciones legales. En cualquiera de estos casos deberá darse cumplimiento a los estándares internacionales en la materia de derechos humanos y a los principios de esta, y como mínimo a criterios de legalidad, proporcionalidad y necesidad. ¿Qué es lo que quiere decir frente a estos datos establecidos para prevención? Miren, lastimosamente, así como hay personas proactivas, dinámicas en cada país, hay personas que se dedican a temas indebidos. Y estos temas indebidos ameritan cárcel, detención, prisión, lo cual queda registrado en una base de datos para que si esta persona se fuga, tiene alguna circunstancia negativa en su país, deba trasladarse a otro país y tenga, por ejemplo, una situación de detención o sanción, no puede ingresar al país, ya que el país que lo recibe ingresa a una base de datos y puede identificar claramente que tiene algún problema esta persona y no dejar ingresar a los límites fronterizos del Ecuador para poder evitar aves circunstancias. Por eso lo manifiesta de manera como prevención. Datos que identifican o hacen identificable a personas jurídicas. Son accesibles al público y susceptibles de tratamiento de datos personales referentes al contacto profesional y los datos de comerciantes, representantes, socios y acciones de personas jurídicas y servidores públicos, siempre y cuando se refieran al ejercicio de su profesión, oficio, giro de negocio, competencias, facultades, atribuciones o cargo que se trate de nombres y apellidos, funciones o puestos desempeñados, dirección postal o electrónica, y número de teléfono profesional. En el caso de los servidores públicos, además serán de acceso público y susceptibles de tratamiento de datos. El histórico y vigente de la declaración patrimonial y de su remuneración. Bueno, aquí quisiera hacer un paréntesis chiquito. Miren, qué importante que es el tema de la información de los datos de las personas. Por ejemplo, usted se encuentra enfermo, lamentablemente no logra identificar un profesional de la salud quien le pueda ayudar en su proceso de recuperación. En la actualidad, ingresamos a un buscador de internet, ponemos palabras específicas, palabras claves, y logramos identificar al galeno por su nombre, su dirección, su correo electrónico, en dónde está atendiendo, los horarios, número de contacto y en la actualidad número de WhatsApp. ¿Qué beneficios tiene la ciudadanía respecto a esta información? Es 100% positivo, dado que si ustedes se pueden dar cuenta, esa información está en la web, es de utilización inmediata y podemos, las personas que estamos sufriendo, adoleciendo de alguna queja, de algún dolor, de alguna enfermedad, podemos ser tratados inmediatamente. De igual manera, todos los servidores públicos están obligados a ingresar sus datos, sus correos electrónicos, y es de conocimiento general, es de conocimiento público. Todas las personas, sean de la parte privada o la parte pública, se encuentran registrados en los roles de pagos, en la nómina de los servidores, y podemos identificar dónde trabajan, qué cargo tienen, inclusive hasta su remuneración. ¿Por qué esto? Porque hay una ley denominada la LOTAIP que regula la transparencia en los servidores públicos. No es secreto, esto no tiene ninguna restricción, esto es de conocimiento general. Y de igual manera de la declaración juramentada patrimonial. Todas las personas que quieran ingresar al sector público deben presentar su declaración juramentada. Esto se lo hace por internet y este es de conocimiento general. Ámbito de aplicación territorial. Sin prejuicio de la normativa establecida en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano que versen sobre la materia, se aplicará la presente ley cuando el tratamiento de datos personales se realice en cualquier parte del territorio nacional. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Cualquier persona que esté en las 24 provincias del país puede ingresar su información, sus datos de manera correcta. No hay ningún problema.
El responsable o encargado del tratamiento de datos personales se encuentre domiciliado en cualquier parte del territorio nacional. Hay personas responsables de hacer este ingreso de información. Puede estar en cualquier provincia, en cualquier cantón, en cualquier ciudad. Puede hacer el ingreso mediante tenga una conexión a Internet. Cabe señalar algo muy específico. En la actualidad hay nuevas modalidades de trabajo. No se olviden que el tema de pandemia a todos nos dio un giro en nuestras labores, en nuestras partes académicas, y pues recibimos por Internet, por medio de aulas virtuales, recibimos clases. Esto no es ajeno al tema laboral. Tengo entendido que en la actualidad cierto porcentaje de hermanos ecuatorianos trabajan mediante remotamente con entidades o instituciones que están en el extranjero, fuera de los límites fronterizos de nuestro país. Se realice tratamiento de datos personales del titular que residen en el Ecuador por parte de un responsable o encargado no establecido en el Ecuador, cuando las actividades del tratamiento estén relacionadas con la oferta de bienes o servicios a dichos titulares, independientemente de donde se encuentren. En el artículo 4, términos y definiciones, para los efectos de la aplicación de la ley legal, establece las siguientes definiciones. Autoridad de Protección de Datos Personales. Autoridad pública independiente encargada de supervisar la aplicación de la presente ley, reglamento y resoluciones que ella dicte con el fin de proteger los derechos y libertades fundamentales de las personas naturales en cuanto al tratamiento de sus datos personales. Anonimización. La aplicación de medios dirigidos a impedir la identificación o reidentificación de una persona natural sin esfuerzos desproporcionados. Base de datos o fichero. Conjunto estructurado de datos, cualquiera que fuere la forma, modalidad de creación, almacenamiento, organización, tipo de soporte, tratamiento, procesamiento, localización o acceso centralizado, descentralizado o repartido en forma funcional o geográfica. Consentimiento, manifestación de la voluntad libre y específica, informada e inequívoca, por el que el titular de los datos personales autoriza al responsable del tratamiento de los datos personales a tratar de los mismos. Dato biométrico, dato personal único relativo a las características físicas y fisiológicas o conductas de una persona natural que permite o confirme la identificación única de dicha persona, como imágenes faciales o dactiloscópicos, entre otros. En general, el artículo 4 manifiesta que se debe tener toda esta información ordenada, coordinada, con procesos y procedimientos adecuados que sean de fácil acceso para poderlos identificar sin ningún problema. Y en el dato biométrica se puede verificar el registro personal único de las personas como imágenes faciales sobre la parte dactilar de los dedos, como se lo hace en las instituciones públicas y privadas al ingreso del registro de asistencia. Cuando ingresa a las 8 de la mañana a su trabajo o tal vez tiene otro horario de ingreso, pero lo hace mediante su imagen facial o la parte dactilar de su dedo para registrar entrada en la mañana, salida, ingreso en el almuerzo y salida a su hogar en la tarde. El dato personal que identifica o hace identificar una persona natural directa o indirecta, como lo manifesté. Datos personales crediticios, datos que integran el comportamiento económico de las personas naturales para analizar su capacidad financiera. Mire, qué importante es este tema de los datos crediticios. Cuando uno necesita hacer un crédito, tanto en el tema público y privado, hay un historial y este historial se va generalmente registrado para un tema crediticio. Generalmente son bien utilizados por los medios, pero otros no son tan bien utilizados. Por ejemplo, recibimos llamadas telefónicas reiteradas veces en el cual nos ofrecen beneficios crediticios de planes de celulares, de temas hipotecarios, de salud, y eso generalmente causa malestar, causa incomodidad en la ciudadanía, dado que en realidad uno se queda preocupado que tengan los datos personales de la persona. E inclusive esto ha sido utilizado de mala manera
para poder cometer un acto ilícito ingresando a sus domicilios o atemorizando a las personas en general. Datos relativos a la salud. Los datos personales relativos a la salud físico-mental de una persona, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria, que revelen información sobre su estado de salud, datos sensibles, datos relativos a etnia, identidad de género, identidad cultural, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición migratoria, orientación sexual, salud, datos biométricos, datos genéticos y apellidos cuyo tratamiento indebido puede dar origen a discriminación, atente o puede atentar contra los derechos y libertades fundamentales. Es muy importante hacer hincapié en este tema, en el tema de la salud físico-mental. Por ejemplo, a veces circunstancias, todas las personas no somos ajenos, que tengamos alguna situación, algún accidente o un problema y quedamos inconscientes. Vamos al hospital, pero lastimosamente no ven su historial sobre el tema de medicina. Puede ser alérgico a la penicilina, a la megacilina, y puede complicarse su situación al momento de una infección y necesitar esta información tan necesaria que es para el cuidado del paciente. Cuando se hace una operación, cuando lastimosamente tiene que ser intervenido quirúrgicamente y no se tiene el historial médico de la persona, puede tener situaciones complicadas secundarias, dado que, por ejemplo, la medicina que no debe ser aplicada al paciente, lo es aplicada y puede complicarles. Entonces, miren, qué importante es que se tenga información segura de todas las personas y todos los ciudadanos que acudimos a algún momento a alguna situación médica. Una de las cosas relevantes que quisiera expresarles en esta tarde, que es muy importante, son los principios con los que fueron creados como base esta ley. Más allá de tintes particulares o beneficios propios, se puede identificar muchos principios que hacen que esta ley se fortalezca, sea transparente y se pueda aplicar con todas las personas. Por ejemplo, la juricidad. Estar establecido en ley, estar establecido de manera jurídica es muy importante. Lealtad. La lealtad a la información, la lealtad al proceso. La transferencia de información que existe de un lado al otro debe ser dinámica. La finalidad que se dé al uso de la información, que deben ser siempre de manera positiva. La pertinencia y minimización de datos personales. Cuando se solicita alguna información, es importante que sea pertinente. Las personas no podemos pedirle nombre, apellido, número celular, dirección, estados de cuenta. Debe ser precisa y pertinente. Proporcionalidad del tratamiento. ¿Cómo va a ser utilizada esta información en base a las necesidades específicas y a requerimientos puntuales? La confidencialidad. Ser muy cauto y ser muy cuidadoso al solicitar información precisa y concisa, solamente la información que se va a utilizar, como la manifiesta el siguiente principio: calidad y exactitud. La conservación de la información. Todos debemos ser responsables de la información que se tiene. La seguridad de datos personales, la responsabilidad proactiva y demostrada, la aplicación favorable al titular, la independencia de control. Como pueden darse cuenta, estos principios son sumamente importantes para la creación de la ley como base. Para ir concluyendo con esta pequeña charla, con esta capacitación, luego de haber analizado, luego de haber revisado estas dos normativas, como conclusiones quisiera manifestar lo siguiente. En la Constitución de la República del Ecuador, claramente señala los derechos digitales. La Ley Orgánica de Protección de Datos debe de ser de conocimiento de todos los ciudadanos del Ecuador. Por ejemplo, me causó mucha admiración que
cuando se hace el análisis, la investigación y la preparación de esta capacitación, logré identificar que es muy importante esta ley, que todos los ciudadanos debemos tener en cuenta. No solo los jóvenes, los adultos, los empleados, públicos y privados. Todos los jóvenes deben ser actores activos para que la ley se cumpla. Esta ley, primeramente, si tenemos desconocimiento, no sabe que existe, no sabemos a dónde nos dirigimos, no sabemos qué directrices, qué lineamientos tenemos. Pero al momento que los jóvenes, los adultos, conocemos de la ley, entendemos de la ley, discutimos de la ley, no sucedería ningún aspecto negativo, tanto en el tema familiar, personal, social, colectivo y laboral. Y por último, la ciudadanía en general debe actuar íntegramente para que no se presente ninguna irregularidad en temas de seguridad de la información. Lo que hemos podido compartir en esta tarde, como los manifesté hace un momento, está establecido en la Constitución de la República del Ecuador y de igual manera en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. En general, quisiera manifestar que me parece muy interesante este tema, es muy actual. Como les comencé comentando al inicio, todos los que me acompañan en esta tarde, que son de Aprendo Alegre, no son migrantes digitales, son nativos digitales. Ustedes ya pueden dar una experiencia en lo que es el tema de educación virtuales, lo que es la capacitación a través de una plataforma de videoconferencia. Se ha roto estos esquemas de la educación tradicional y es muy importante que sepamos que hay leyes que nos respaldan, que hay derechos que nos cubren en cualquier circunstancia o situación negativa que nos pueda ocurrir en nuestro diario vivir. Antes de terminar, me gustaría, si es que alguien tiene alguna duda, tiene algún comentario, tiene algún aporte que sería interesante, algún compromiso que manifestar, bienvenido. Active por favor su micrófono y podemos conversar unos minutitos más. Muchas gracias. Buenas tardes, Damián. Yo quería igual agradecerte por esta charla a los jóvenes. Es un tema muy valioso, es un tema actual y que desconocemos, la verdad. Muchas cosas que nos has comentado, igual no tenía yo conocimiento y qué bueno saber para si en algún momento tendríamos que pasáramos por estas situaciones de plagio o robo de información. Ahora sabemos que nuestra ley, nuestra constitución, también tenemos nuestros derechos. Entonces me parece muy importante conocer esto, ya que los chicos actualmente manejan mucho la información en redes sociales y también nosotros, no solo en redes sociales, como mencionaste, también en el área de datos, en el área de bancaria. Entonces, te agradecemos, yo te agradezco esta charla, muy importante. Son temas que están ahí, pero no conocemos y el conocimiento nos abre la puerta, la mente para indagar más y si algo pasara, preguntar y decir qué puedo hacer, ¿no? No quedarnos igual en el silencio. Eso quería comentar. Muchísimas gracias. Estoy para servirles. Tus palabras me motivan para avanzar, seguir proyectándome y en realidad ver que estos mecanismos metodológicos para poder contribuir con nuestra sociedad y con nuestra juventud ecuatoriana son muy importantes. Y hago un llamado no solo a los que estamos en el medio académico como estudiantes, sino a todos, desde su trinchera, desde su casa, desde su puesto de trabajo, desde su lugar de estudio, seamos actores, no espectadores de lo que nos sucede diariamente. Gracias, Cristina. No sé, tal vez alguna otra persona que nos quiera brindar algún comentario, alguna pregunta. Bienvenido, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, más que todo agradecerle por la conferencia que nos brindó y una pregunta, bueno, dos.
en este momento. Relacionado al tema de que los servidores públicos debemos brindar todos nuestros datos dentro de un sistema, ¿no? Pero de esa manera no se hace más factible para que alguna persona se haga pasar por nosotros por una suplantación de identidad, haciendo la alusión, por ejemplo, nosotros los servidores públicos que llevamos un carnet. Si a nosotros se nos lleva a desaparecer la credencial y o nos suplantan la identidad, haciéndose pasar por nosotros en una red, por redes sociales o por llamadas telefónicas, queriendo cobrar por este sentido, ¿en qué momento la ley nos ampara a los servidores públicos si en la misma ley se aplica que nosotros tenemos que dar todos nuestros datos? Listo, muchísimas gracias. Muy interesante la pregunta. Mira, todo servidor público privado depende de una dirección de talento humano en sus lugares de trabajo. ¿Qué es lo que recomiendan directamente cuando hay alguna pérdida de alguna credencial? Para que no sea mal utilizada y se pueda registrar como que fue sustraída, se debe realizar la denuncia pertinente. Esa denuncia te sirve a ti para que puedas, si quieren hacer alguna situación o logran hacer alguna situación ilícita, indebida, te respalda el documento de la denuncia, primero. Segundo, en las entidades del Estado y no del Estado, manejan departamentos de estadística, donde se almacena toda la información y esa información debe ser encriptada y debe ser totalmente segura para que no haya ninguna situación de sustracción de información o de identidad, dado que, por ejemplo, cualquier información específica simplemente la sabes tú. Ahora hay temas de seguridad, inclusive de códigos QR, códigos de barra, que esa información la hace más segura, más viable para que tengas tranquilidad. Y obviamente la inversión, la importancia, la pertinencia, la confiabilidad, como manifesté sobre los principios de la ley de la seguridad de protección de datos, hace que haya más seguridad. Sin embargo, los organismos de control deben tener cuidado para invertir en estas seguridades informáticas, que no haya violación de la información del personal y de los servidores públicos. Muchas gracias. A ti, Sí, muchas gracias. solucionado muy amable. Muchísimas gracias por tu pregunta. ¿Alguna otra inquietud, alguna interrogante? O también me gustaría un comentario de cualquiera de los participantes. Bienvenido, bienvenida. Bueno, buenas tardes, Damián. Creo que es muy importante conocer sobre estos temas que, como nos comentó Cristina, nosotros pensamos que sabemos, pero en el momento en que nos sucede no sabemos cómo hacernos ni a dónde acudir. Entonces es muy importante que desde los jóvenes hasta las personas mayores sepamos cómo y a dónde acudir, y más que nada sepamos los artículos que a nosotros nos ampara por alguna situación. Muchas gracias por la charla, que me pareció muy interesante y muy buena. A ti, Joana, muchísimas gracias. Bueno, se nos ha ido cortando el tiempo. Quiero agradecerles de manera muy especial. Me alegra poder compartir estos temas con ustedes. Agradecerles infinitamente y estoy a las órdenes. Que tengan una bonita tarde. Que pasen bien. Chao a todos. Gracias.